Entre las competencias que nos apasionan, existen varias que son de selecciones, y entre esas competencias está la que se desarrolla en el continente europeo y no pasa nada desapercibido. A pesar de no ser de las más antiguas, el nivel de juego que presenta este torneo lo cataloga entre los mejores en el mundo respecto al fútbol de selecciones. Bienvenidos a un nuevo video en Matubol. Hace rato que no hay de este estilo de contenido y me gustaría abordar esta competencia tan relevante como lo es la Eurocopa. Recuerden dejar su like y suscribirse para seguir creciendo como comunidad. Ya sin más relleno, comencemos. Los inicios de esta competencia se ven marcados a mediados del siglo XX. Igual que muchas otras, fue muy diferente a cómo se la conoce hoy por hoy. Para empezar, no es tan antigua como su homóloga en Sudamérica, y me refiero a la Copa América, pues esta última ya se jugaba desde 1916. Vean la historia de la Copa en el canal para más información. Pero bueno, retornando a Europa, Henri Delaunay, secretario de la Federación Francesa de Fútbol, observó cómo en el país latino ya se competía a nivel de selecciones. Fue el primero en imaginar una competencia igual para Europa. De todos modos, no fue hasta que se fundó UEFA en 1954 que el proyecto fue propuesto a las distintas selecciones miembros de la Confederación, que en ese entonces eran 33. No obstante, al inicio no fue aprobada, pero gracias al posterior cambio de decisión de algunas federaciones, como por ejemplo República de Irlanda, se logró una mayoría de votos y fue aprobada la competencia. Inicialmente se denominó como Copa de Europa de Naciones y comenzó oficialmente desde 1958, con obligación de disputarse cada 4 años. Lo curioso es que el formato consideraba la competencia a partir de las rondas de semifinales, por ende, todos los partidos anteriores eran simple clasificación para decretar a 4 selecciones que disputaran dichas semifinales. El primer partido tuvo lugar el 28 de septiembre de 1958 entre la ya extinta Unión Soviética y Hungría, donde los soviéticos golearon 3-1 a los húngaros. A las primeras semifinales llegaron la conocida Unión Soviética, Checoslovaquia, Francia y Yugoslavia, y el país galo fue elegido sede para albergar la final. Dicha final se jugó en el Parc des Princes entre la poderosa y ya conocida Unión Soviética y Checoslovaquia. El partido fue reñido, tanto así que llegó a la prórroga después de un empate 1-1, pero al minuto 113, Viktor Ponedeljnik anotó el gol que consagró campeona por primera y única vez a la URSS. Actualmente el título se lo cuenta para Rusia. La siguiente edición que tuvo la competencia fue en 1964. Para esta ocasión, las fases finales se jugaron en España y curiosamente llegaron a la final de esta edición la anfitriona ante la vigente campeona, es decir, España ante la Unión Soviética. Fue un partido peleado, las dos selecciones empataban ya con un gol para el minuto 10, pero tuvo que transcurrir hasta el minuto 84 cuando anotó España nuevamente para coronarse primera vez campeona en su historia y segunda campeona de la competencia. En la edición de 1968, la campeona fue una selección debutante. Nada menos que Italia se consagró en esta edición. Para la final se enfrentaron ante Yugoslavia buscando el título. No obstante, el partido quedó en empate y eso conllevó a que se disputara un segundo encuentro, el cual finalmente lo ganó el país de la bota. La edición de 1972 se jugó en Bélgica y la ganadora fue Alemania Federal por primera vez en su historia, derrotando a una nueva Unión Soviética que llegaba otra vez a una final, pero esta vez por una goleada de 3-0. La ahora extinta Yugoslavia recibió la edición de 1976 en la que Checoslovaquia le ganó la final del torneo a Alemania Federal. Empataban 2-2 en el tiempo reglamentario. El partido a la final llegó a los penales. Además de ser la primera edición en la que un campeón se consagra por vía penales, Antonín Panenka fue el último ejecutor en su selección
y tenía la responsabilidad de anotar para quedarse con el título. Fue entonces cuando cobró de manera espectacular su penal y gracias a ello no solo le dio el primer título de Copa de Europa de Naciones a su país, sino que también quedaría para la historia registrado su nombre. Recién en la edición de 1980, la competencia cuenta los cuartos de final como parte del torneo. Se llevó a cabo en Italia y el formato no solo incluyó más países, sino que modificó el duelo directo pasando a grupos A y B. Y así pasó entre Alemania Federal y Bélgica, partido en el que ganaron los teutones por 2-1 y se convertían así en los primeros bicampeones en la historia de esta competencia. La séptima edición del torneo se disputó en 1984 en Francia y en la final la selección de los galos ganó por 2-0 y de esta manera se coronaban por primera vez campeones. Alemania Federal sería sede por primera vez en 1988. Países Bajos, que pasó en un grupo junto a la URSS, venció a los anfitriones en la semifinal y se volvió a enfrentar a los soviéticos en la final, ganaron con un solvente 2-0 para ser primera vez campeones de un trofeo importante. Para la edición de 1992 el nombre de Campeonato de Europa de Naciones pasó a llamarse como se lo conoce hoy en día, Eurocopa. Se trataba de la 9ª edición y se llevó a cabo en Suecia. El campeón a la final fue la sorprendente Dinamarca, que ganó esta final ante Alemania. Lo curioso es que esta selección no clasificó, pero la multa impuesta a Yugoslavia por la Guerra de los Balcanes causó su inclusión en el torneo. Para 1996 Inglaterra fue sede y la UEFA aplicó reformas en la competencia como instaurar una fase de grupos. El país campeón fue Alemania, que venció a la revelación del torneo, República Checa, con un gol de oro en la prórroga. La edición del 2000 se jugó en Países Bajos y Bélgica, primera vez que dos países fungen como sede, coronando por segunda vez a Francia en esta competencia, ganando con gol de oro en la prórroga ante Italia. El torneo registró su edición 12ª en 2004, con sede en Portugal. El campeón sorprendente en este año fue Grecia ante la propia anfitriona. Como curiosidad, se trata de la primera vez que las mismas selecciones del partido inaugural se enfrentan en la final. Austria y Suiza fueron los países sede de la edición de 2008 y es la segunda vez que dos países albergan la competencia al mismo tiempo. Al final de esta edición se enfrentaron España ante Alemania y la Roja se llevó el título por ganar 1-0 a los teutones. La siguiente edición la armaron en Polonia y Ucrania en el año 2012 y fue testigo de cómo España consiguió ganar de nuevo el campeonato, convirtiéndola en la primera selección en ganar 2 títulos consecutivos. Esta vez goleó a Italia en la final por 4-0. En 2016, Francia albergó la 15ª vez que se disputó el torneo. El número de selecciones incrementó a 24 y comenzaron a existir los octavos de final. Portugal se consagró campeón en esta edición, venciendo a los galos en la final con un 1-0 en la prórroga. La edición de 2020 se vio truncada por la pandemia, por lo que se jugó en 2021. Varias ciudades albergaron diversos partidos de la competencia, pero la final se jugó en Wembley, Inglaterra. Italia llegó a la final contra los anfitriones ingleses y a la final terminaron venciendo en penales a estos mismos en su propio estadio, consolidándose campeones nuevamente en esta competencia. La última edición disputada fue la 17ª con sede en Alemania y presenció cómo la selección española llegó a la final contra Inglaterra, quien era nuevamente finalista, y por segunda vez consecutiva los ingleses perdieron dicha final y España terminó consagrándose campeón por 2-1. Henry Delaunay falleció en 1955, por lo que no alcanzó a ver cómo el proyecto que tanto anhelaba se hacía realidad, ya que este comenzó en 1958.
El país más ganador en la competencia es España, que acumula 4 títulos de esta copa. Le sigue Alemania, que tiene 3, e Italia y Francia empatan en el tercer puesto con 2 cada uno. El trofeo fue un regalo de la Federación Francesa y lo creó el orfebre Arthur Bertrand y costó 20.000 francos. Es de plata, pesa 8 kilos y mide 38 centímetros. Cristiano Ronaldo es el jugador con más goles anotados en la historia de la competencia, con 55, y también el que más partidos ha jugado, con 74. También se trata del único jugador en estar presente en 6 ediciones de la Eurocopa. El partido entre Escocia e Inglaterra de la edición de 1968 rompió el récord de asistencia en la competencia con 134.000 espectadores. El jugador en anotar el gol más rápido en la historia de la competencia es Nedim Bahrami. En la última edición, en el partido entre Italia versus Albania, lo hizo en 23 segundos. El jugador más joven que ha disputado un partido en esta competencia es Lamine Yamal, con apenas 16 años. Por otro lado, el más veterano, más longevo en jugar una edición es Pepe, con 41 años de edad. La mayor goleada es obra de Países Bajos ante Yugoslavia. Se dio en la edición del 2000 y los holandeses anotaron 6 goles contra el único tanto de los yugoslavos. Muy bien, con eso cerramos la magnífica historia de la Eurocopa. Espero el video les haya gustado y que de ser el caso den like y se suscriban. Pronto nos hemos de volver a ver, pero hasta entonces les deseo lo mejor y yo me despido con un ¡hasta luego!